Bienvenido al programa Analizando TV. Hoy estamos aquí con nuestro amado Pastor Eliseo Pérez. Pastor, ¿cómo usted está? Estamos bien, gracias a Dios. Un poquito Gracias. cansado, pero bien. Sí. Ok, qué bueno. Hoy estaremos hablando sobre el ministerio pastoral, porque se han visto muchos casos de los pastores y que hoy queremos hablar acerca de eso. Y yo tengo la primera pregunta para usted. ¿Qué usted piensa de las personas que, tanto cristianos como inconversos, que dicen que el pastor se roba los diezmos de la iglesia y el pastor no hace nada, solamente lo que vive es de los miembros? ¿Qué usted piensa acerca de eso? Porque Bueno, es una pregunta que es polémica. sí. Primero, gracias Ok, por hacerme la pregunta. sí, Gracias por estar aquí. Y bueno, un tema que yo tengo que saber, pues yo soy pastor, entonces claro ya que tú sí, claro sabes, que este sí, tema. claro, Pero sí, gracias le doy a Dios que yo puedo hablar con propiedad. ok, Primeramente, hay mucha gente que hablan eso porque se sabe que hay otros que lo han hecho. sí. Pero hay gente que también dicen eso es porque no saben ciertamente lo que es ser un pastor. Y te voy a explicar por qué. Porque fíjate bien, en cada organización o religión, claro, todo tiene que ver con dinero. Claro que sí, claro que sí. Todo está muerto al dinero. Y tú puedes darte cuenta que inclusive siempre en las iglesias donde un pastor, lo que más critican es aquellos pastores que se ven ricos. Sí, claro. Es donde más critican. Donde más critican, sí. No, exactamente. Porque hay una cosa que yo no lo voy a criticar por ética y por pastor que soy. Es decir, hay iglesias que los miembros, la mayoría de esa iglesia, son millonarios casi todos. Claro que sí. Ahí hay doctores, Sí, ahí hay empresarios, sí. ahí hay gente que tiene dinero. Que Entonces, tienen ¿qué es lo que dinero, sí. sucede? Mucha de esa gente tienen que rendir tasas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Que ellos hacen regalos Claro. grandes. Hay uno que muchos lo mencionan, esto ya vi, no, los 18 pastores más millonarios, y comienzan Sí, a sí, mencionar claro que ahí, sí. son los de pastores que están millonarios. Pero mi pregunta es, ¿por qué no están presos si fueran ladrones? Si fueran ladrones, claro que sí. Claro. Porque el asunto es que muchas de esa gente que están ahí le hacen regalos a esos pastores. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y entonces ellos para estar rindiendo tasas, mejor ellos agarran y le obsequian Claro que un sí. avión, un qué sé yo qué, ok, en eso. Ahora, hay ciertos países que no hay lo que se llama aquí, aquí hay que rendir cuenta Claro que sí, al claro gobierno. que sí. No es... Aquí usted tiene que cada año Sí, claro que sí. saber cada peso que entra, Claro, claro. en todo. Entonces aquí no es muy difícil que un pastor aquí, muy difícil, no que no es posible, que robe dinero así. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí todo tiene que estar, todo tiene que tener evidencia, Claro. todo. Ahora en países como el nuestro y otros países por allá, que no hay esa supervisión, Sí, que no hay esa cosa, pues los pastores, algunos son los que dirigen todo. claro que sí. Y esto, y yo sé que hay algunos que se han beneficiado, Sí. pero ¿a dónde no se benefician? En No, cada cosa se han beneficiado. Claro que sí. En los testigos, en los adventistas, en los católicos, en cualquier religión que haya, se beneficia. Claro que sí, claro que Señores, porque es que no, nadie viene con cuento a mí. No, ahora, lo que yo no puedo es incluirlo a todos, meterla a todos los pastores. Pues yo conozco pastores que están pasando hambre. Claro que sí, claro que sí. Pasando hambre, que tú lo ves que tienen que estar ellos, que en su casa no hay Claro comida que sí. ni nada. Claro que sí. Incluso yo he visto los casos de pastores que cuando están, porque hermano, levantar una obra no es fácil. Y más cuando la carga solamente corre por el lado del pastor. Pero porque yo he visto pastores que como está la necesidad, hay 3 o 4 miembros en la iglesia y el dinero no alcanza para nada, el pastor tiene que poner de su sueldo para que la obra de Dios siga avanzando
para adelante. Y esas son muchas cosas, esas son de las cosas que la gente no ve. Entonces, hablan de lo que roban, pero no hablan de eso. Exactamente. Entonces, ¿Me entiendes? yo creo que nosotros tenemos que alinearnos en cierta área, como decía el pastor, de que hay personas, de que hay pastores que son asalariados, pastores que roban, claro está, pero no todos, hermano, no todos. Y por eso es que estamos aquí aclarando esos puntos para que estemos todos, que no salgan diciendo que el Tú pastor estás dando es un tema que dijiste ahí, asalariado. sí, Quiero explicar, el asalariado no es el que roba, el asalariado es aquel que recibe un sueldo, claro que sí. que son pastores, que si no es por un sueldo, ellos no pastorean. No pastorean, exactamente. Ellos tienen que recibir cierta cantidad y hay pastores que no solamente un sueldo, hay pastores, Claro. yo conozco pastores que inclusive se le paga su sueldo, se le paga su casa, Claro, se le paga, hasta le han dado hasta una tarjeta de crédito. claro que sí. Así, porque hay pastores que, como te dije ahorita, que la iglesia le puede dar eso, pero no en todo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablaste algo ahorita sobre que dicen que el pastor se roba el diezmo. Sí. Ok. La gente le gusta hablar, pero usted no tiene, hay que tener evidencia. Yo no puedo hablar sin evidencia. Yo no puedo decir, ese pastor se robó el diezmo, que sé yo qué. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que si la iglesia sabe que el pastor está robando, lo puede denunciar. Claro que sí, claro que sí. Si está robando, denuncia y le mete a si es verdad. Es decir, es más personas hablando que lo que es. Ahora, ¿quién tiene que estar bien? Mira, yo tengo este sistema. Yo digo, si la iglesia está bien, el pastor tiene que estar bien. Claro que sí. Ahora, lo que yo no puedo pensar es que el pastor esté bien y la iglesia no. Que la iglesia esté mal, o viceversa, que el pastor esté bien y la iglesia no. barata. Si la iglesia, exactamente. Entonces, ¿cómo va a ser que el pastor está bien económicamente Claro que sí. y la iglesia está pasando trabajo? Y que se han visto en varios casos que el dinero en las iglesias entra, pero está la misma batería de hace 5 o 6 años ahí. O sea, está entrando dinero, pero no se está invirtiendo lo que entra. ¿Tú me entiendes? Por lo menos en la iglesia de nosotros no es la excepción. Todo lo que entra, bueno, pues se reinvierte y se van en gasto. Y la iglesia es una iglesia pequeña. Claro que sí. Y pequeña, ok. Cuando digo de pequeña es que no se va a ver mucho la diferencia porque tú no vas a ver, inclusive, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora mismo para poder comprar un edificio para nosotros mantenernos en una iglesia para nosotros? Claro que sí. Mira todo lo que hay que hacer pro templo, hay que hacer actividad, hay que pasar. ¿Por qué? Porque no hay entrada. No hay esa entrada y tenemos que estar haciendo cosas para poder. Claro. Pero hay sitios donde entra tanto que una persona que sí puede comprar un templo. Claro que sí. ¿Me entiendes? Sí. Y templo propio. En nuestro caso no es así porque no. Primeramente, los hermanos son pobres. Claro, todo. Claro, porque hablando de todo, yo trabajo 40 horas toda la semana. Sí. ¿Por qué tengo que trabajar? Porque la iglesia a mí no me puede dar un dinero. Sí. La iglesia a mí no me puede mantener. Claro. Entonces, ya nosotros vamos para 8 años. Claro. Y yo tengo que pagar de mi dinero, pagar la renta. Entonces, cuando yo digo a la gente, no, que los diezmos, mire, si tú vas a la Biblia, a la palabra, te va a decir claramente para qué era, para quién era y para qué se usaba el diezmo. Claro que sí. Ok. Y cuando yo di un estudio una vez de 3 tipos de diezmo que se daba, 3 tipos de diezmo. Sí. Hay un diezmo que se daba anual. Cuando usted lee, usted va a encontrar en el libro, en el Antiguo Testamento, cómo era y qué era el diezmo. Pero hay un grupo de personas que eran los levitas. Los levitas, sí, claro que sí. Que no se le dio heredad. No se le dio. Como se le dio a cada tribu, se le dio su heredad. Entonces no se le dio heredad. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Para qué era el diezmo? El sacerdote. Sí. El sacerdote cogía el diezmo que llevaba a la gente y la mesía. Entonces eso era lo que él repartía tanto para los levitas como para él y su familia. Claro que sí. Pero ¿quién era el que tenía que hacer? El pueblo era el que tenía que mantener. Claro, el pueblo era el que tenía que entonces, que recibía dar. Un pastor que no recibe un sueldo,
No es como los sacerdotes que reciben un sueldo. ¿Cómo se va? Entonces, ¿cómo usted piensa que un pastor va a mantenerse, va a poder suplir su necesidad? Porque es un trabajo y fuerte. Que la Biblia habla, dice que trabaja del altar, que viva del altar. Que viva del altar. Ahora, lo que estamos en contra es el abuso. Porque una cosa es tú tener un sueldo y una cosa es tú abusar de todos los ingresos que entran en la iglesia. Pero en cuanto el pastor tiene que tener un sueldo en la iglesia, si la iglesia está produciendo dinero suficiente para ponerle el sueldo, claro que sí, porque la Biblia lo avala. La Biblia dice, no, la Biblia inclusive dice que el diezmo era para el sacerdote. Claro que sí. Y era que se llevaba. Entonces, hay muchas cosas que yo no quiero entrar en detalle. En detalle, porque la pregunta, es muy intenso. Eso habrá que hacer otra segunda parte. Claro es muy intenso. Pero la pregunta que tú me hiciste a mí, concerniente a eso, tengo que hablarte porque el asunto es que hoy se usa el diezmo no como se usaba antes. El diezmo antes no era dinero, era alimento, era animales, era fruto. Es decir, no es lo que hoy se da, que es dinero. Ahora, ¿por qué no se da alimento hoy? ¿Por qué no se da ese mismo diezmo hoy? Porque así la razón es, tú siembras algo. ¿Tú siembras? No, yo no tengo. En este país no se ve eso. No, y no en este país. Sí, tú siembras, sí. No, antes era así porque eso era lo que se mantenía. Exactamente. Eso es lo que se hacía el pueblo judío. No tenía otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día la gente, ¿por qué no se da? No, porque el diezmo que se recoge ahora tiene que ser para suplir todas las necesidades de la iglesia. La necesidad, y más en este país, amado hermano, aquí todo tiene que ser con dinero. Más en este país de Estados Unidos todo tiene que ser con dinero. Sí. La renta se paga con dinero, la luz se paga con dinero, el gas, porque aquí se usa el gas por el invierno. En esta parte de Estados Unidos se usa mucho el gas. Y esas facturas llegan bien. Ahora, ¿quién es que elevada? Entonces eso hay que suplir. Oye esta cosa. Entonces, si no se diera ofrenda ni diezmo, ¿cómo entonces se mantendría la iglesia? Se mantenía. Se va a una iglesia, usted que está usando, está usando el gas, la iglesia que está usando la luz, la iglesia está usando el baño, el agua, todo. Entonces, es ilógico. Tú me dices, no, que el pastor, señores, por más que usted lo busque, puede haber 2 o 3 que cojan su cosa, como siempre. Bíblicamente tenemos uno que sustraía claro que sí. En la Biblia, que sustraía. Sí, claro que sí. De lo que se le golpea. Claro. Entonces, eso siempre ha pasado, siempre va a haber uno. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Es necesario. Pero yo no puedo decir los pastores. Claro. Yo no puedo decir, que están. ¿Me entiendes? Porque el asunto es que hay gente que habla y no sabe. Ahora, ¿por qué solamente hablan de los pastores evangélicos? Sí, exactamente. Ahí estamos viendo lo que lo queremos y los amamos, nuestros hermanos católicos, que hasta el gobierno lo mantiene y son personas que ganan sueldo y ganan esa persona, con el debido respeto, esa persona por tú para casarte, por tú hacer primera comunión, cobran. Entonces nosotros, los cristianos, hacemos todo voluntario. Ustedes se casaron allá. ¿Y quién lo casó a ustedes? Bueno, usted. ¿Y cuánto le cobré yo? No, ni un centavo. Al contrario, no solamente sino que nos hicimos cargo de muchas cosas. Exactamente. Claro que sí. Entonces, cuando yo oigo una persona hablando, mira, si toda la gente que va a la iglesia diezmara, no hubiera necesidad en la iglesia. No hubiera necesidad de nada, cualquier cosa, cualquier receta. Que su mamá está enferma, usted es un miembro de la iglesia, su mamá está enferma. Bueno, pues se saca de ese recurso y se le compra su receta a su mamá o se le lleva a la toda receta. La iglesia ha ayudado, a la iglesia hemos ayudado muchas veces a ayudar para pagar renta a alguien. Claro que sí. Hay veces que, mira, que no tengo un trozo para mudarme, no tengo dinero. Es decir, la iglesia tiene mucha ayuda, pero la gente no habla de eso. No habla la gente lo que habla es de la otra cosa, porque al diablo le interesa eso. Sí, que la obra de Dios no avance, que la obra de Dios se quede estancada. Todas las demás organizaciones y cosas. Claro, porque después de Dios, hay que ser sincero, después de Dios, todo en este mundo, y no es poniendo el dinero como, pero después de Dios, todo en este mundo se mueve con dinero. Pero Cristo tenía un ministerio en la tierra. Claro que sí. ¿Para qué tenía tesorero si no entraba dinero? Exactamente.
Eso es lo que yo no entiendo. ¿Para Porque la qué gente- tenía tesorero Cristo si no entraba Exactamente. dinero? Es decir, usted no va a ver en la Biblia que cobraban tanto, usted no va a ver eso. No, y que Jesús usaba lino finísimo. Esa costura que Jesús usaba era de adinerado. Ahora, Jesús lo que no era, abusaba de eso. ¿Entiendes? Que es mucho que los pastores están haciendo, que es el abuso que hay también. Muchas veces vemos el abuso que hay. Lo que pasa es que si la Biblia a usted le dice que usted puede vivir de eso, pero no es que usted se vaya a llegar a un punto que usted va a ser Creo avaricioso. que en Isaías hay una parte donde dice, ay de los pastores, Claro que sí. que le han quitado la lana a la oveja. A la oveja. Sí, la Biblia habla de esa gente Claro que sí. que han abusado. Claro que Te sí. lo dice, ay de los pastores Claro que de esto, ay de los pastores que, sí, de aquellos que no están haciendo como es, como la mandó la Biblia. Pero cuando yo puedo ver que, por eso que digo que dejo que la gente diga y se exprese y hable, porque muchas veces la gente son los enemigos de uno Sí, que hablan. sí, claro Porque que sí. Los haters. no, Sí, los es haters. como una vez me dijo uno a mí, ya le lavan el cerebro a fulano. Exactamente. Bueno, se lo lavó Cristo porque le lavó el cerebro. Claro que sí. Porque la gente dice, ¿y cómo que ustedes dan su dinero? Mire, el que da dinero en la iglesia no son tontos. La gente sabe lo que está haciendo. No, sabe lo que está haciendo, sí. Y sabe que dice la palabra de Dios que el que da para Dios, Dios va a abrir la ventana de los cielos. ¿Y de bendiciones que está mandando? Va a mandar muchas bendiciones. La bendición se la está dando. Además, ese dinero no va para Dios porque Dios es el dueño del oro y la plata. Ese dinero va para ayudar al otro hermano que no tiene, que está en necesidad. ¿Qué dice en el capítulo de Hechos? En Hechos encontramos una historia donde dice que todos lo tenían en común. Pero fíjate bien que tú vas a leer en el capítulo 2, al 3, capítulo 3, dice que nadie de lo que tenía allí era de Hechos. Todo lo que había era de todo el mundo. Claro que sí. Y que dice que vendían propiedades, oye, que vendían sus propiedades y de lo que vendían se lo traían y lo ponían ¿a dónde? Claro. ¿A los pies de dónde? De los apóstoles. ¿Y quién eran los apóstoles? Los representantes, los pastores, encargados, le traían a ellos. Dice, le traían. Sí, claro que sí. Es una Biblia. Eso no está en el Antiguo, eso está en los Hechos, en el Nuevo Testamento. Ellos daban todo, hubieron personas también que daban todo. Y yo no quiero, esas personas no eran brutas, porque si ellos daban eso, era porque ellos sabían que eso venía multiplicado para atrás. Era todo que lo daban. Claro dice, sí. Vendían y traían de lo que vendían, lo ponían ahí los pies de los apóstoles. Claro sí. Cuando yo digo personas, fíjate bien que el que sigue hablando de esas cosas vive en miseria. ¿Y por qué critican tanto a las iglesias que dan para Dios y que diezman? Claro, déjelo tranquilo, que cada cual... La Biblia es la que enseña eso. Claro. Ningún pastor tiene que enseñar eso. Eso está en la Biblia que está diciendo. Claro que en el Nuevo Testamento no lo dice. Pero ¿qué pasa? Hay un versículo, yo después lo voy a conseguir todo eso. Porque para la segunda parte. Que dice que el mismo Cristo fue que dijo, óigame, lo que ustedes estaban haciendo, no lo dejen de seguir haciendo. No, claro. Pero no es que ustedes van a dejar de hacer aquello para dar esto. Sigan haciendo lo que estaban haciendo. Claro. Y cuando tú ves una persona que está en el templo orando, el publicano, ¿qué es lo que dice? Yo doy mi diezmo. Sí. No como este. No como es decir, eso se seguía haciendo. Claro que sí. No había que estarlo repitiéndolo en el Nuevo Testamento, porque ya estaba dicho. Claro que sí. Ya eso no había que volver a decir otra vez, porque la gente quiere que diga diezmo. Entonces usted ve que las redes y un montón de personas, enemigos, se han dado a la tarea de eso. Y muchos cristianos le han oído a esa gente. Claro que sí. Y se han puesto que están últimamente que no cooperan. No quieren dar para Dios. Pero yo gracias le doy a Dios que yo no vivo de diezmo. Porque si hubiera de diezmo estuviera pasando hambre. Claro que sí. Es lamentable, es muy lamentable el caso. Y yo quiero ya para salir un poco de ese tema, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, y es acerca de la preparación que tiene que ser, que tiene que tener un pastor para adquirir ¿cómo le digo? El pastorado. Entonces yo quiero que usted me diga si
el pastorado solamente tiene que tener el llamado de Dios o el pastorado requiere algunos requisitos para ejercer el pastorado. ¿Cuáles son esos requisitos? En el primer libro de Sí, Timoteo, sí, inclusive Pablo le escribe a Timoteo. claro. Y Timoteo era un pastor joven. Sí, Tal vez no tiene experiencia. Entonces Pablo que lo está guiando. claro. Pablo que lo está introduciendo y dice, mira, inclusive ahí están los requisitos para ser pastor. Sí, Y si vamos a eso, yo te aseguro que la mayoría no tienen esos requisitos. Cuando tú lo buscas en la Biblia, te dice, primero dice, no pendenciero. no pueden decirlo. Oye bien, Claro. no dado al vino. No dado al vino. No que sea de ganancia deshonesta. Sí. ¿Tú ves? Sí. Está hablando de los abusos. De lo que estábamos hablando ahora. ¿Ves? No, es decir, no puede ser una persona, dice, marido de una mujer, porque, No, y quiero explicar también eso, dice. que no es que tú, ahí no dice recasado, de una mujer, porque antes se usaba, entonces tú podías tener Claro dos que y tres. sí, claro que Entonces sí. dice, una mujer que no es pendenciero, no de ganancia deshonesta, que es un hombre sin doblez, Sí. un hombre sencillo, un hombre que es decir, que dé ejemplo, Claro que que los sí. hijos sean cristianos. Claro Es decir, que sí. hay un sinnúmero de requisitos que hay ahí Ujú. que te dice para ser Que pastor. no es solo el llamado. No, primero viene el llamado. Sí, primero viene Pero tiene que tener eso, aparte del llamado. Requisitos. Y yo quería parafrasear en esa área, que lo estábamos diciendo, pero hubieron unos contratiempos y se nos dañó el video. Yo quiero hablar que yo estaba hablando con una persona y me voy a reservar el nombre. Y esa persona yo le dije, el pastor tiene que ser, el pastor más que de ser pastor, tiene que tener o estudiar ciertos niveles de psicología. Y esa persona me dijo a mí, no, porque todo en la iglesia tiene que ser nada más, eso es demonio, eso tiene que ser con demonio, eso se va. Pero si nos vamos bíblicamente, después, dice la Biblia, que después que el demonio sale, deja la casa desordenada. Entonces, cuando hablamos de que deja la casa desordenada, deja un desorden mental. Entonces, ese mental no se va a resolver con demonios, sal de ese cuerpo. Se resuelve con mentoría psicológica y tratando con la mente de esa persona para que esa persona vuelva a alinearse otra vez. Fíjate bien, cuando un pastor es que tiene cierta educación, claro, cierto estudio, sí, fíjate cómo dirige la iglesia ahí, si es igual al que no lo tiene. exactamente, sí. Tú lo vas a ver, Se no es lo mismo. ve la diferencia. Tú vas a ver la diferencia. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Yo no puedo nada más simplemente quedarme en el llamado Sí. y en el requisito. Claro. Usted tiene que tener ciertas cosas de estudio porque tú te vas a bregar donde la gente llega con más problemas a la iglesia. Claro que sí, claro que sí. No, a la iglesia Donde llega la gente, mira, ahí llegan gente que han venido, claro que sí. vienen gente que fueron tal vez violados. Sí, sí, claro que sí. O vinieron gente que vienen con trauma de que no fueron aceptados, no fueron queridos. Mucho con bullying. Es decir, de todas clases. Entonces, ¿qué sucede? Vienen a Cristo, claro pero sí. todavía tienen eso. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Yo no puedo pensar que todo es demonio. Que todo es demonio, claro que sí. Que hay personas que creen que todo es demonio. Todo es demonio, ven sí. demonios hasta en la sopa. Claro que sí. Señores, la manifestación demoníaca se conoce. Claro que sí. La manifestación demoníaca se ve. Claro. El Espíritu te da a demostrar a gente que tienen demonio. Claro. El demonio actúa de una manera así. Pero personas que tú lo veas en una iglesia, que tú lo ves callado, que tú lo ves a veces llorando, Sí. o lo ves muchas veces, trata. Por eso es que el pastor tiene que tener un sitio, una oficina donde pueda tratar con la persona, Claro que sí. llegar a... Es decir, pero, ¿qué sucede? Porque hoy no se ve eso. Te voy a explicar por qué. Hay mucho... te voy a poner el caso mío. Claro. Es decir, un pastor que esté trabajando 40 horas, no le da tiempo a hacer eso. No, claro que no. Y si tiene una iglesia donde tiene mucha gente, Tiene que estar, es decir, tiene que estar dedicado completamente a la obra. A la obra. Claro que sí. Porque si está trabajando no va a tener tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar totalmente trabajando, porque yo estoy seguro que aquel que se va a trabajar 24/7, claro que todo el tiempo completo,
tienes que tener tiempo para eso. Claro que sí, claro. Y estoy seguro que esa persona, porque tú vas donde un psicólogo, tienes que pagar. Tiene que pagar. Tú Claro vas que donde sí. un terapista, tienes que pagar. Claro Entonces, que sí. no estamos diciendo que le pague. Pero No. ¿qué pasa? El pastor, por eso es que se le da un sueldo. Claro que sí. Porque es un trabajo que está porque es haciendo. un trabajo, y ese trabajo es el trabajo más importante. Tiene que trabajar con las dos cosas, con lo Claro. espiritual Claro. y con lo, y con lo mental y con lo físico. Con lo físico, claro que sí. Claro Con que todo. sí. Porque hay gente que tú lo ves, ven aquí, ¿por qué usted no come? ¿Por qué usted no? Sí. Hay gente, entonces, ¿qué pasa? El pastor tiene que ser, aparte de psicólogo, tiene que ser consejero, Claro que sí. tiene que ser maestro, Claro que sí. tiene que ser doctor. Claro que sí. Claro que sí. Tiene que ser todo eso. Ah, pero la gente no ve eso. La gente lo que ve es que mira que el pastor robando. Exactamente. Mira que el pastor esto. Mira cómo anda. Que mira en qué carro anda. Sí. Miren esto. Y sobre todo el pastorado es algo bien, bien complicado y es un trabajo bien difícil. Por eso es que la Biblia habla que tiene que tener llamado, porque una persona que no tenga llamado no va a aguantar fuerte. Entonces, ¿qué tú me dices de esa Porque gente cuando cantante y artista exactamente. que fueron llamados o que su ministerio era ser un adorador? Sí. Entonces, pero llega el tiempo que esa persona ya no gusta, ya no graba, ya no está, pero se alejó y tú lo ves pastoreando. Pastoreando. Eso, Dime. Eso sin llamado. Sin llamado. Porque simplemente porque eres un adorador, fuiste un cantante, para quejarle gente. Y por eso vemos los desastres que se arman en las iglesias. Miembros peleando con el pastor, que el pastor robó, que el pastor esto, que el pastor lo otro. Entonces, por eso es que se están viendo muchos esos casos de parte de ese lado. Y es algo que... Pero ponte a pensar, si yo era un adorador, vamos a suponer, si de esas personas que eran adoradores antes, que cobraban cantidades enormes, sí, y dejan de ganarse la hora de que no están cantando. Claro. Es a pastor que se van a meter. A pastor que se van a meter. Entonces, como son personas famosas que jalan mucha gente, entonces ahí vemos el abuso que hay. Entonces, eso es un problema grave. Porque la cosa es porque lo que les decía ahorita, ser pastor no es algo fácil, ni es algo que cualquier persona puede ser pastor. Tiene que tener un llamado desde el vientre, que esa persona va a ser pastor y tiene que pasar ciertos requisitos, como hablamos, tiene que pasar ciertos requisitos para poder ejercer ese ministerio. Porque, dígame usted, un pastor que tenga una iglesia y un miembro, por ejemplo, esté casado y se divorció, va a tratar con una familia divorciada. Puede hacer que el esposo esté preso o otra cosa, se fajaron a pelear o algo. Cualquier caso que sea, dígame, como si no tiene la mente y el nivel de educación para bregar con esos tipos de situaciones, porque ahí no se va a ver demonio sal. Ahí no se va a ver eso de que demonio sal de ese cuerpo o algo. Tiene que haber un nivel de educación y un nivel de psicología y un nivel de elocuencia para tú poder tratar con esos tipos de temas. ¿Cuántos conflictos no hay entre familiar? Familiar, también, claro. Que inclusive mucha gente dice que yo no voy a ir de un psicólogo porque creen que está loco. Sí, y no es que está loco, que no quiere ir al psicólogo. Entonces, tienen que ir a donde un pastor. Claro que sí. Y es como cuando yo digo de la gente que se va a donde el sacerdote, sí, que va y dice, yo voy a venir aquí, yo voy a donde usted, pero voy a decir todo lo que... Es decir, confesión que se llama. Algo así, confesando de que los pecados. Es decir, y le va a dar cuenta, pero es para desahogarse. Claro que van sí, allí y le dice, claro para recibir una... Sin embargo, fíjense bien, que no es lo mismo lo que un sacerdote le dice a lo que dice un pastor. Un pastor te va a hablar de la palabra, te va a decir cómo es. Sí. El sacerdote va a decir, bueno, dite Ave María, vete a esto, a lo otro. Ya tú estás perdonado. Y ya tú estás... No. Sí. Entonces hay que ver bien claramente cuando con conflicto que tiene, porque el asunto es que todo lo que pasa en la iglesia, el pastor que tiene que meter mano a todo. Claro que sí. Es así. A todo. Es así, claro. Pleito entre una pareja. Claro que sí. Pleito entre familia, entre hermanos. ¿Qué sé yo qué? Entonces, tú tienes que lidiar con todo eso. Entonces, tienes que pastorear. Claro. Eso se llama pastorear. Claro que sí. Una vez a mí, yo estuve hace un tiempo en Nicaragua. Sí. Y yo fui invitado por unos muchachos que fueron para allá. Fueron por 4 días, fue que fuimos. Claro.
Y a mí me tocó darle una charla. Eso tocó, nos repartieron por sesiones. Sí, Y a mí me tocó los pastores. Estaban los pastores evangelistas, me tocó darle la charla a ellos. sí. Y yo decía, ¿qué charla le voy a dar a esta gente? ¿Qué le voy a traer? Y en el hotel ahí, pensando y orando, el Señor me dijo, dímele que huelen a oveja. ¿Cómo? ¿Cómo que huelan oveja? Porque el pastor tiene que huele oveja. Dios mío, Padre amado. Yo dije, bueno, está bien. Y busquéme el versículo de ahí, porque ¿qué dice? El buen pastor dice, Sí. su vida, Da por las ovejas. óyeme, su vida da para las ovejas, el buen pastor. El buen pastor. Entonces No dice, el salariado. háblame de por ahí. Claro que Óyeme, señores, yo pensé que era ellos, pues Dios me habló a mí también. Claro Es decir, que sí. cuando dice que huele oveja es, ¿cómo tú vas a saber el problema si tú no estás dentro de ella? ¿Cómo tú vas a saber si las ovejas están heridas si tú no estás dentro de ella? Exactamente. ¿Cómo tú vas a saber de un problema si no estás ahí? Tiene que suciarte, tiene que, ¿entiendes? Tiene que embarrarte con ella, abrazarla. Darle su cariño. Exactamente. Fíjate que yo estaba viendo un programa y la oveja, cuando se quiebra una pata, la oveja es muy, muy sensible y no puede caminar bien. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor la agarra y la carga, como si fuera, No, fuera y si un tiene, niño, y si como tiene fuera- ponerle el yeso, ponerle Exactamente. eso es lo que hace el El pastor. pastor tiene que Entonces, lidiar con eso. por eso que yo cuando oigo gente hablando disparate, de Claro que sí. no, señores, vea lo que hace, vea el Claro que trabajo. Claro que sí. Pues sí, no critique algo que usted no sabe. No, El no. trabajo que hace un Un pastor. pastor, sí. Tiene que investigar primero antes de hablar y antes de hacer muchas cosas, porque la lengua es un cosa pequeño miembro, pero enciende una Y estoy ciudad hablando de los que completa. son pastores. Sí, claro Porque que hay sí. gente que tiene Claro ese que nombre, sí. pero no son pastores. Claro que sí. Yo quiero hacerle también otra pregunta, saliendo de ese tema también, para ir rápido, para no tomarnos mucho tiempo. Y es acerca de los pastores que tienen hijos. Entonces esos pastores, después que ya tienen un legado, 30, 40 años, que mueren, quieren obligatoriamente dejarle el ministerio pastoral a los hijos obligatoriamente. O sea, no, son personas que no buscan la dirección de Dios, ni tampoco buscan la ayuda de Dios, sino que ellos quieren hacer ellos, y porque el hijo es su hijo, tiene que ser pastor o tiene que pastorear la iglesia. ¿Qué usted piensa acerca de eso? Mira, hay casos que se pueda. Okay. Hay casos que se pueda, porque hay hijos, inclusive, se supone que nosotros damos ejemplos para que nuestros hijos sigan. Sí. Es decir, hay pastores que enseñan a sus hijos Sí. a cómo lidiar, y el hijo, ok, pero no, hay hijos que no tienen el llamado, Sí. pero tienen la pasión, pero no tienen el llamado. Hay otros que inclusive nunca han predicado. Sí. Están ahí. Es decir, si vamos a la Biblia, bíblicamente, no tengo, pero yo te puedo dar ejemplos bíblicamente. Fíjate bien, hay un caso de Moisés. Sí. Moisés tenía 2 hijos. Claro que sí. Y a Moisés le nacieron sus hijos cuando estaba en el desierto por allá, cuando se casó. Claro que sí. 40 años fue que él duró para allá. Es decir, Sí. que los hijos estaban ya hombres. Sin embargo, ¿quién fue que sustituyó? Josué. Fíjate bien. Es decir, porque él tenía al que Dios preparó, al que Dios llamó, fue a Moisés, fue a Josué. Claro, es decir, ni siquiera los hijos aparecen por ningún lado. Entonces, el asunto es que hay gente que piensan que están como los reyes, que piensan que tú vas a ser una dinastía, que yo me muero y tú vienes. Eso eran los reyes claro que sí. que allá. Ahora, para tú tener un ministerio de pastor. Claro que sí. Entonces, yo tengo hijos, sí. pero yo no puedo poner mis hijos de pastor. No. Ahora, fíjate bien, en la Biblia hay hablaste ahorita de los requisitos, me preguntaste. Sí. Ahí está también los requisitos de los diáconos. Sí, claro. Los diáconos tienen el mismo requisito que tienen los pastores, se lo da a los diáconos. Claro que sí. Dice, el que desea obispado, buena cosa desea, tiene que tener esto. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que dentro de los diáconos, que son los que dirigen junto con el pastor la iglesia, porque muchas veces los hijos no pintan nada. Claro.
Los hijos están ahí como hijos de pastores. Claro. A veces son músicos, son adoradores, son estos, están ahí, pero no pintan nada. Muchas veces es que no tienen una responsabilidad dentro del templo. Entonces, pero ya el pastor lo tiene como para ponerlo pastor. Es decir, siempre hay que pedir la dirección de Dios. Claro que sí. Buscar la dirección, la guianza. Que Dios te diga, mira, este fue mi elegido, al que yo elegí. Claro. Al que yo escogí, también, porque este es un llamado. El que tiene llamado, fíjate que el que se pone de pastor no es lo mismo que tiene el llamado. El que tiene un llamado sufre. Claro que sí. Sufre y pasa trabajo. El que no tiene llamado lo coge suave. No, lo coge suavecito porque no hay llamado por Dios. Le da lo mismo. Claro. Y otra cosa también, pastor, uno de los requisitos que un pastor tiene que tener para ser pastor también es ser humilde y ser manso, porque van a haber situaciones. Eso te lo requisito. Van a hacer cosas que van a venir a la vida del pastor para hacerlo sacar. Y si el pastor no tiene una buena imagen, porque todo lo que pasa en la iglesia, todos los problemas que se le pasa en la iglesia se le pega al pastor, porque el pastor es el líder. ¿Entiendes? Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado. Es igual que todo lo que pasa en un país se le pega al presidente. Al presidente, exactamente. El presidente, y todo, sí, así mismo es. Entonces, toda la cosa, toda la cuava, va. Por eso yo digo que pero fíjate bien que casi todas las cosas malas se le pega al pastor. Claro que sí. ¿Por qué se le pegan las cosas buenas? Sí, se ha hablado mucho del pastorado. Claro. Y se ha hablado muchas cosas. Pero estos temas, sí, nosotros lo estamos tratando. Claro, la gente no le gusta mucho entrar así. No, y a mí me gusta explicarlo porque el asunto es que yo una vez le dije a la iglesia, esto es fácil, pues venga, yo dejo a cualquiera aquí que sea pastor, cójalo por un mes, para que usted vea cómo es. Sí, no es fácil cuando tú vayas, cuando vayas a ser pastor. Es decir, la palabra de pastor, por eso digo, hoy en día hay muchos pastores. Claro más que antes. Bastantes pastores. Pero no todos tienen el llamado. No tienen el llamado, sí. Eso es lo que está pasando ahora. Últimamente está pasando mucho eso. Pues nada, yo creo que hemos llegado a la parte final de este programa. Hay un punto que yo sé que tú no me la hiciste, pero hay un punto que te lo estaban grabando antes, me lo hiciste, pero ahora te lo voy a recordar, pues dice que se te olvidó. Y tú me preguntaste a mí de la esposa de los pastores. Sí. Algo así, pues, ¿verdad? Sí, algo así, claro. Que yo lo que te decía es, ¿por qué razón, si yo soy pastor, yo me casé con una mujer que ni... Porque hay pastores que se casan con mujeres que no tienen ministerio. No, claro que no. Pero de que se casó con el pastor, le llaman la pastora. La pastora. ¿Te das cuenta? Sí. Error. Mira las cosas que el hombre ha impuesto, que no son el término, el orden bíblico. Porque el orden bíblico dice, cada cual quédese donde fue llamado. Es decir, a uno llamó como pastor, a otro profeta, evangelista, a otro profeta, apóstol, a otro maestro. Es decir, nunca dice al que llamó de maestro para que sea artista. Al que llamó de pastor lo llamó pastor y tiene que ser la orquesta. Claro. No, al que dice uno a unos, claro que sí, a otros. Entonces, yo entiendo que si esa persona es mi esposa, merece un respeto. Claro que sí. Merece alta estima. Pero si no tiene llamado de pastora, ¿por qué él tiene que llamar pastor? También, el contrario es, el pastor no puede porque tiene alguna enfermedad o algo pasó. Ponen a la mujer. Sí, falta de conocimiento. Pero señor, ¿para qué está la oficialidad de la iglesia? Claro que sí, ¿para qué están los diáconos? Usted tiene que tener personas ahí preparándolo. Claro que sí. Para que lleven es decir, si tú lo buscas en el orden, es así. La Biblia habla de ancianos. Sí, yo lo que creo es que puede estar un pastor como un copastor, como un pastor, un sustituto. Por ejemplo, se enferma, que no puede asistir a la iglesia. Puede ver otro pastor, por eso ya es pastor asociado. Pastor asociado. Pastor asociado, pero si no, lo coge el líder, el diácono, porque la Biblia es... Eso es correcto, sí. Exactamente. Pero fíjate bien, yo me reí el otro día, porque yo estaba en una iglesia, me voy a reservar el nombre de la iglesia y el caso, pero te voy a poner este caso, y yo sé que fue por hacer una maldad.
Sí, Es decir, a los pastores que estaban ahí, los quitaron, ¿verdad? sí, Porque un concilio. Entonces, pusieron a una persona, que la persona inclusive es hija de uno de los líderes. sí. Ella no era pastora, ella lo que estaba era de misionera. Bueno, Misionera. Pero entonces lo ponen a ella de pastora de la iglesia. Y le dicen la reverenda, porque a mí no, yo no sé de dónde sacan ¿de eso. dónde No, sacan mira, todos esos nombres? oye yo esa El doctor palabra. de divinidad. Entonces, la eso ponen es de otro pastora. Ujú. ¿Y qué tú crees que pusieron al esposo? ¿Qué tú crees que debería hacer el esposo? Si ella es la pastora, el esposo, ¿qué tú crees que debería hacer? Sí, yo creo que si no tiene el llamado, No, eso es pero el esposo. supongamos, pero ¿qué tú crees que debe ser el esposo cuando ella es pastora? Porque a ella fue la que ungieron. Pero Ajá. entonces, porque tú me dijiste algo ahorita de un pastor y pastor asociado. Sí. Se supone que el pastor asociado no sea el esposo. No necesariamente. Ahora, si Dios lo llamó a los dos, bueno, ya es otra cosa. Pero, Entonces usted lo nombra pastores claro, de la iglesia. claro, ahí sí. Claro. ¿Me entiendes? Ya le la sabe. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hoy día el hombre ha cambiado mucho. Sí, sí. Ha quitado el orden bíblico y ha puesto ellos lo que le da la gana y ponen aquí y ponen esto y han hecho, bueno, ya tú sabes. Entonces, Claro, eso ha traído, por eso que ha traído tantas cosas. Y yo me puse un día a pensar, pero ¿de dónde que hay tanto? Por eso, entonces me doy cuenta por qué que tú ves pastores hoy que son así, que mañosos. Claro que sí. Pero es por eso. Por eso mismo, ¿eh? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, porque hoy día la gente lo que quiere es tener poder. Claro que sí. Y cuando tú eres pastor, ya tú Claro, sabes, te tienes que tener cierto grado nivel, de cierto respeto, ciertas cosas. Exactamente. Y tú hablaste algo de la humildad. Sí. Entonces, pero yo te voy a dar esto ya para terminar con esto. Hay que tener un cuidado con la humildad. Claro que sí. Porque el humilde, hay gente que como quiere su humildad, quieren abusar de tu humildad. Abusar, sí. Claro. Entonces hay que tener cuidado que la humildad no es para que tú vengas, usted es humilde, pero no menso. Sí, claro que sí. ¿Entiendes? Entonces quieren coger muchas veces líderes dentro de la iglesia. El pastor es muy humilde, pastor. Entonces te quieren subir encima. Quiere subirse encima, claro que sí. Entonces hay que tener todas esas cosas. Por eso estoy diciendo que cuando tú ves eso, te hablé de Moisés. Y te puedo seguir dando más ejemplos. Te dije el ejemplo de Elí. Sí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos. Claro. ¿Y por qué los 2 hijos no fueron los que siguieron siendo? Porque Elí murió y los hijos no pudieron ser sacerdotes porque eran 2 bandidos. Eran 2 bandidos, 2 maliciosos. Entonces, yo te estoy diciendo que hay veces, ¿quién fue que tuvo que coger? Samuel. Sí. ¿Y Samuel era hijo de Elí? No. Entonces, cuando tú buscas en la palabra, tú puedes ver un caso de alguno, pero no lo va a ver así, porque es que dice al que Dios llamó a este, es decir, a ese Dios lo prepara y no importa si esto, sí, yo puedo un día hoy decir, yo estoy aquí hoy, mañana yo no sé lo que me suceda, pero yo tengo que ir pensando ya quién va a ser, orar a Dios, para quién va a seguir ese legado. Claro. Yo no puedo pensar en mis hijos. No. No, porque yo déjame buscar a mis hijos. Buscar la dirección de Dios. Busque la dirección de Dios. Que Dios elija. ¿Por qué que Dios elige? Claro que sí. Tú no vas, si tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, tú no vas a tener respaldo de Él. Tú no vas a tener nada. No vas a tener. Entonces, eso es como andar a ciegas. Porque el que sabe de esto es Dios. Y hay que buscar la dirección de Dios. Te voy a poner esta cosa. La pregunta la tú me la hacías, pero es decir, yo soy un profeta, soy un líder, soy una persona, pero yo soy amigo tuyo. Pero yo te digo, bueno, mira, no, voy a pasar una cosa. ¿Por qué tú no te vas allí y haces un Campo Blanco y haces una iglesia? Eso está mal. Oye, ¿cómo es? Sí. No es ni que Dios me dirigió, no es ni que Dios me habló. No, yo te estoy mandando a que vaya y ponga una iglesia allí para que, porque soy profeta, soy líder. Ve, eso es otra cosa. Sí. Y eso está de moda hoy en día. Entonces, oye bien,
Eso está... Entonces, muchas veces hay gente que no tiene el llamado. ¿Sabes lo que hace el que no tiene el llamado? El que no tiene el llamado, que saca a los que están de otra iglesia para llevárselo. No, y ahora están yendo a las instituciones, institutos bíblicos, para tener, ya después que tienen esa estampa que dice que ya son certificados para ser pastores, ellos creen que ya tienen el derecho de pastorear, pero el de allá arriba no lo ha avalado. Tiene el título, pero usted no tiene el llamado. No tiene el llamado. Ay, Dios mío. Hay un problema, hay un déficit. Oye, hay es un decir, déficit. Se fue la luz ahí. Se fue, es decir, tú tienes ya, está avalado que tú puedes ser, pero no tiene el llamado. No, eso es un problema. Por eso fue que el Señor me dijo, dile que huelan ovejas. Sí. Porque no es asunto que tú tengas título. Claro que es que tú tengas que tener ese llamado. Puedes pensar que tú tengas el título, tenga la pasión y tenga el llamado. Tremendo pastor. Tremendo pastor, claro que sí. No, indetenible, nada más lo detiene Dios. Claro que sí. Eso también vemos otro caso también que lo estaban hablando ahorita, que era el caso de Jesús y Pedro. Pedro era Jesús cuando ya muere y todo, le pasa el ministerio a Pedro para que Pedro siga. Pero dice la Biblia que Juan era el discípulo amado de Jesús. Entonces, como Jesús, ese era el discípulo amado de Jesús, ¿por qué Jesús no le dejó el ministerio? No, porque el llamado era Pedro. Era Pedro, Pedro era el que tenía el llamado. Entonces, porque era él. Entonces vemos el ejemplo con Jesús, pero hoy en día la gente parece que está falta de entendimiento, no están leyendo bien la Biblia, no sé qué es lo que está pasando, porque o lo están cogiendo para ellos sacar su propio beneficio también, porque esa es otra cosa también, que muchos lo hacen para, como lo hacían los fariseos, que Jesús lo tuvo que llamar sepulcro blanqueado, porque se creían la última Coca-Cola del desierto y usaban todos los medios, y la Biblia la usaban para ponerla a su favor, para ellos enriquecerse y hacerse más ricos. O sea, prácticamente que hay personas que están usando el pastorado solamente para sacar beneficio de entonces son la gente que han dañado la cosa. Que han dañado esas son la gente que la gente dice, que mira, que se ha hecho rico. Claro que sí. Esas son las gente que están dañando, sí. porque Entonces, por esa manzana se han dañado a quienes dañan las otras. Claro que sí. Entonces, cuando eso pasa, los pastores verdaderos, los que aman a Dios, los que aman la obra, se ven afectados por ese tipo de cosas. Sí, se ven afectados porque sufren. Claro, pero lo bueno es que Dios sabe, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe quién anda derecho y quién anda mal. Al ser humano se le puede escapar cualquier cosa, pero a Dios no se le dice que los ojos de él recorren toda la tierra. Entonces no se le va nada. Yo creo que ya llegamos a la parte final de este programa. Suscríbase al canal. Esto fue Analizando TV.